La cultura de los 80, un viaje al pasado. Desde los colores eléctricos hasta los sintetizadores inolvidables, desde los peinados imposibles hasta las películas que marcaron generaciones. Los años 80 no solo fueron una década, fueron una forma de ver el mundo. Y lo más curioso es que incluso quienes no los vivieron, los echan de menos. ¿Por qué sentimos tanta nostalgia por los 80? ¿Por qué seguimos bailando sus canciones, copiando sus looks, reviviendo sus historias? Hoy viajamos al corazón de una época irrepetible para descubrir por qué aún hoy seguimos soñando en Technicolor. La nostalgia es una emoción poderosa. Cuando recordamos el pasado, nuestro cerebro activa regiones asociadas al placer y al bienestar. No se trata solo de memoria, se trata de identidad. Recordar el pasado, aunque no sea el nuestro, nos da un lugar en el mundo. Nos conecta con una época en la que todo parecía más simple, más auténtico, más humano. La nostalgia puede mejorar nuestro estado de ánimo, darnos consuelo en tiempos difíciles y hacernos sentir menos solos. Y no es casualidad que muchas marcas y productos utilicen esa emoción para conectar con nosotros. Desde anuncios con estética vintage hasta reediciones de videojuegos, la nostalgia vende, pero también cura, también inspira. También nos une. Los 80 fueron una explosión. En la música, el nacimiento del pop moderno. Madonna, Michael Jackson, Prince, Queen, David Bowie, The Cure, Bon Jovi, Whitney Houston. Una década de himnos inolvidables y videoclips que transformaron la industria. La moda, atrevida, libre, exagerada. Hombros enormes, colores flúor, pantalones rotos, chaquetas vaqueras, hombreras, calentadores, Walkman colgando del cuello. Era una declaración de intenciones. Mírame, aquí estoy. Y el cine. El cine. E.T., Los Goonies, Regreso al Futuro, El Club de los Cinco, Blade Runner, Cazafantasmas, Rocky y mucho más. Películas que no solo nos hicieron soñar, sino que crearon un lenguaje visual que aún hoy inspira a generaciones enteras. Y luego estaban los videojuegos, los salones recreativos, los primeros píxeles, la llegada del Nintendo. El inicio de un universo que hoy mueve millones, pero que empezó en una habitación oscura con una pantalla parpadeante. Y ahora, los 80 han vuelto. Las redes sociales están llenas de referencias a estos años. Series como Stranger Things o Black Mirror rinden homenaje a esta estética. Spotify revive listas de los 80 cada semana. Las tiendas de ropa venden cazadoras que parecen sacadas de 1985. ¿Por qué? Porque en un mundo digital, rápido y a veces frío, buscamos calor en el pasado. Queremos reconectar con algo más real. Algo que no dependa de algoritmos, sino de emociones. Incluso los más jóvenes, que no vivieron esa época, sienten curiosidad, se visten como en los 80, escuchan vinilos, coleccionan cintas de casete. La nostalgia se ha convertido en una forma de expresión, un puente entre generaciones. Una cápsula del tiempo que nos recuerda quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Pero,
¿Qué tienen los 80 que no tienen otras décadas? Quizás sea su espíritu rebelde, pero ingenuo. Una época en la que la tecnología empezaba a cambiarlo todo, pero aún no nos había desconectado de lo esencial. Una época en la que los sueños parecían más alcanzables y el futuro todavía era un lugar mágico. De los 80 aprendimos a mezclar géneros, a romper etiquetas, a crear sin miedo. Fue una década de avances sociales, de nuevas voces, de libertades que comenzaban a consolidarse. Y quizás por eso los recordamos con tanto cariño. Porque representan un momento en que el mundo parecía estar a punto de abrirse por completo y todos queríamos formar parte de él. Los 80 nos enseñaron que se puede vivir con intensidad, con estilo, con esperanza. Nos recordaron que la cultura no es solo entretenimiento, es identidad, es resistencia, es magia. Hoy, más que nunca, necesitamos esa magia. Volver a soñar, volver a creer, volver a recordar, para poder avanzar. Porque la nostalgia no es una prisión del pasado, es una brújula para el futuro. Así que la próxima vez que escuches una canción ochentera, que veas una película con neones y sintetizadores, no lo tomes solo como un recuerdo, tómalo con una inspiración. Porque los 80 siguen vivos, en la música, en la moda, en nuestra forma de sentir y en cada uno de nosotros.